Muy buenos días. En el día de hoy vamos a analizar una de las obras más influyentes de la teoría de la dependencia latinoamericana. Dialéctica de la dependencia, escrita por Rui Mauro Marini, de la serie popular Era. En las páginas 61 a 80 de este texto, Marini desarrolla una crítica profunda al proceso de industrialización y al papel de los países periféricos en la economía global, centrando su análisis en el concepto de subimperialismo. El subimperialismo es clave para entender cómo ciertos países de la periferia, particularmente Brasil, logran cierto nivel de desarrollo industrial sin abandonar su condición subordinada dentro del sistema capitalista global. Al contrario, lo que Marini muestra es que a medida que estos países crecen, su dependencia no solo se mantiene, sino que se profundiza, transformándose en una forma más compleja de dominación. No sería la razón de ser si esa industrialización continuara no solo desde otrora y en la actualidad, sino a futuro. Porque de lo que se trata en una revolución industrial patria es la evolución económica, pero a nivel local, sin subordinación alguna. De esta manera surge benéficamente en la actividad laboral muchos beneficios para la mano de obra local. Y además que se podría pagar un mejor salario a los trabajadores. Porque una industria subordinada al imperialismo no arroja la misma utilidad neta que aquella que surge de la producción propia. Porque de esta manera se ahorrarían aranceles, como también otros costos de producción, de tal manera que esos dineros que se requieren para traer los insumos del extranjero podrían ser destinados para acrecentar la economía de la empresa y hacer una distribución
de cierta forma, favorable para los trabajadores. La paradoja del desarrollo dependiente, que es uno de los puntos centrales del análisis de Marini, es su crítica a la ilusión del desarrollo que fue tan popular en los años 60 y 70, especialmente en América Latina, bajo la teoría de la industrialización por sustitución de importaciones. Se pensaba que al promover la producción interna, los países periféricos podrían alcanzar un nivel de autonomía económica. Sin embargo, Marini argumenta que este modelo de industrialización no conduce a la emancipación nacional, sino que consolida una forma más sofisticada de subordinación al capitalismo global. Pues el capital sigue siendo central, no local. A mayor desarrollo industrial, según Marini, mayor es la dependencia. Esto se debe a que aunque el país industrializa su economía y crea un aparato productivo más complejo, la estructura económica sigue diseñada para servir a los intereses del centro del sistema capitalista. Es decir, las economías imperialistas. Marini desmonta la creencia de que un mayor nivel de industrialización conduciría a la economía nacional. Lo que realmente ocurre es que en lugar de liberarse, los países dependientes se convierten en actores subordinados de una economía más compleja, donde las élites locales gestionan la dependencia en beneficio propio, pero no logran romper los lazos estructurales con el capitalismo central. Aquí se plantea una pregunta clave. ¿Es posible para un país dependiente lograr desarrollo verdaderamente autónomo dentro del sistema capitalista global? El subimperialismo, como función de la burguesía dependiente, es una situación que persiste en el tiempo, muy a pesar de que el gran país del sur como Brasil, lo vemos que produce cantidad de insumos agropecuarios, de transporte, pero Marini introduce el concepto de subimperialismo para describir la función que cumplen países, reitero, como Brasil, dentro del sistema capitalista global. El subimperialismo no es simplemente una forma de subordinación económica, sino un papel activo que asumen las élites locales dentro del sistema de dominación global. La burguesía dependiente
es explotada. Y no solo sufre la explotación de los centros capitalistas, sino que también actúa como intermediaria entre estos y las naciones periféricas. De esta manera, se convierte en un agente del imperialismo a escala regional. En lugar de desafiar el orden internacional, las élites locales gestionan y reproducen las formas de dominación imperialista, actuando como administradoras de un sistema que las mantiene subordinadas. Marini describe esta burguesía como no revolucionaria ni nacionalista, sino como un actor cuya principal función es garantizar el orden internacional que beneficia a las potencias imperialistas. No busca la emancipación de su pueblo, sino la preservación de su propio poder dentro del sistema de dominación global. Es muy interesante que Marini subraya que la dependencia no solo se sufre, sino que se gestiona. Este es uno de los puntos más poderosos de su análisis. El subimperialismo no es solo una consecuencia de la opresión, sino también una estrategia consciente de las élites locales para mantener su posición en la estructura de poder global. Es interesante que Marini tenga presente la no emancipación industrial. ¿Por qué? Porque es que para que se dé una verdadera industrialización local, se requiere que esté libre de esa dependencia. Porque, a no dudarlo, la mayor parte de la utilidad se la lleva el capitalismo central. La industrialización dependiente, con tradiciones y límites. Marini dedica una parte importante de su texto a desmontar el mito de que la industrialización de América Latina, especialmente la brasileña, fue un proceso autónomo. A través de un análisis detallado, muestra que este desarrollo no solo fue subordinado al capital extranjero, sino que para sobrevivir tuvo que ajustarse a una lógica de explotación y dependencia. Las contradicciones fundamentales de la industrialización dependiente son las siguientes. Primero, explotación intensificada del trabajo para que los países dependientes pudieran competir con las economías centrales. Necesitaron aumentar la explotación laboral. Esto no solo deterioró las condiciones de vida de las clases trabajadoras, sino que también limitó la demanda interna y profundizó las desigualdades.
Segundo, dependencia tecnológica. Aunque los países periféricos avanzaron en términos de capacidad productiva, las tecnologías utilizadas seguían siendo importadas. La dependencia tecnológica es uno de los mayores obstáculos para cualquier tipo de autonomía, ya que limita la capacidad de innovación y de control sobre los procesos productivos. Tercero, expansión hacia mercados regionales. Marini explica cómo los países dependientes más avanzados, como Brasil, comenzaron a expandirse hacia mercados regionales. Sin embargo, esta expansión no era para romper la dependencia, sino para garantizar el acceso a nuevos mercados para la producción nacional. En última instancia, el subimperialismo se traduce en un intento de reproducción de los mismos patrones de dominación en el ámbito regional. Aquí podemos reflexionar. Realmente los países de la periferia están progresando cuando su crecimiento depende de la explotación de su propia gente y de las tecnologías extranjeras. Cuarto, subimperialismo y autoritarismo. El precio político de la dependencia. Una parte crucial del análisis de Marini es la relación entre subimperialismo y autoritarismo. Marini no solo describe las estructuras económicas, sino también las condiciones políticas necesarias para que la burguesía dependiente cumpla su función subimperial. En este sentido, el autor subraya que el subimperialismo requiere un Estado fuerte, capaz de imponer disciplinamiento a las clases trabajadoras y garantizar la estabilidad interna. En el caso de Brasil, Marini señala que la dictadura militar fue una consecuencia directa de la necesidad de las élites de mantener el control social. La represión interna no era un exceso político, sino una necesidad estructural para la acumulación de capital en un contexto de dependencia. El Estado brasileño, en su papel de mediador del subimperialismo, no podía permitir que las tensiones sociales internas desestabilizaran el orden. Esto lleva a Marini a una conclusión incómoda. El subimperialismo no solo depende de la expansión económica, sino también de políticas internas regresivas y autoritarias. Esta es una advertencia que resuena hoy, cuando observamos el ascenso de gobiernos autoritarios en América Latina, donde las élites buscan expandir su influencia regional, bajo condiciones de creciente represión interna. Quinto, la expansión externa, necesidad o vocación imperialista. Marini señala que la expansión externa de los países subimperialistas no es el resultado de una voluntad nacionalista o de un deseo de poder en el escenario internacional, sino que es una necesidad económica de las burguesías dependientes. A medida que el mercado interno se ve limitado por la explotación y la pobreza, los países como Brasil necesitan buscar nuevas áreas de acumulación. Esto se traduce en una expansión hacia mercados regionales
no porque haya un deseo de liderazgo o autonomía, sino porque la acumulación de capital depende de la capacidad de colocar productos en otros países. Esta expansión es subordinada, no se realiza en una posición de soberanía plena, sino en la condición de mediador de las potencias imperialistas. Marini argumenta que la expansión de los países dependientes es estructuralmente subordinada al capital internacional, por lo que no puede considerarse una fórmula genuina de autonomía. Conclusión: relevancia actual del subimperialismo. Aunque Marini escribió en un contexto muy específico, las ideas sobre el subimperialismo siguen siendo extremadamente relevantes hoy. El concepto de subimperialismo se ha transformado y adoptado, pero sigue estando presente en la dinámica de países como Brasil, México, Argentina y otros que, aunque industrializados en algunos sectores, continúan siendo dependientes del capital internacional. Hoy en día las élites locales continúan gestionando la dependencia, reproduciendo las lógicas de subimperialismo en una nueva fase del capitalismo global. Cuando la obra trata el desarrollo dependiente como en su idea central, la industrialización en países dependientes no rompe la subordinación, sino que la organiza y profundiza. Las características basados en tecnología importada requiere explotación intensificada de la fuerza laboral, no genera autonomía económica. Ejemplo: Brasil en los años 60 y 70 crece industrialmente, es cierto, pero sus sectores automotriz, petroquímico, maquinaria dependen del capital extranjero. El papel de la burguesía dependiente, la burguesía local, no actúa, reitero, como clase revolucionaria, pero sus sectores dependen del capital extranjero y se convierte en gestora del dominio imperialista. En vez de crecer in motu propio, lo que hacen es mantenerse subyugado al capital extranjero, a su tecnología, en vez de producirla nacionalmente. Unas acciones: administra la explotación interna, sostiene la inserción subordinada en la economía mundial, promueve políticas favorables a las empresas transnacionales. Unos claros ejemplos lo es que la burguesía nacional brasileña formó alianzas con la Ford, la Volkswagen, la GM, reproduciendo la dependencia tecnológica. Es decir, ensamblan un vehículo, pero ¿de dónde proviene el motor y sus partes?
provienen del extranjero, del capital central. Pero, ¿cuál sería el motivo por el cual el capital central o el subimperialismo realiza esa industrialización de esa manera? ¿Qué beneficios le puede traer? El mercado interno es insuficiente. Hay necesidad de colocar excedentes industriales, competencia por recursos estratégicos dentro de la región. Brasil en Sudamérica exporta manufacturas a Bolivia, Paraguay, Uruguay y controla mercados energéticos, hidroeléctricas, Petrobras. México en Centroamérica, empresas mexicanas como Cemex, Bimbo, FEMSA expanden operaciones, pero dependen de insumos, capital y tecnología de Estados Unidos. Contradicción interna. Explotación y mercado reducido. La explotación intensificada reduce el consumo interno, lo que limita el mercado para productos industriales. Se explota al trabajador con unos salarios bajos. El trabajador no compra lo que produce. El mercado interno es débil. La industria necesita vender afuera. Expansión subimperial. Ejemplo. Brasileños en la dictadura militar. El milagro económico creció sobre salarios muy bajos. La producción industrial tuvo que dirigirse a mercados externos. Autoritarismo y control social. Para mantener el modelo dependiente, el Estado debe disciplinar a la fuerza de trabajo. El desarrollo dependiente suele requerir gobiernos autoritarios. Funciones del Estado: reprimir movimientos obreros, garantizar estabilidad para inversiones extranjeras, implementar políticas económicas regresivas. Ejemplos: la dictadura brasileña en 1964 y 1985. Control de sindicatos, censura y represión para sostener la acumulación dependiente. Golpes apoyados por élites en Chile, 1973, o Argentina en 1976. Disciplinamiento para restaurar el orden del capital dependiente. Vemos entonces cómo se afecta a una clase trabajadora local para favorecer al capital extranjero. Expansión regional. El subimperialismo se expresa en la proyección económica y política hacia países vecinos. Ejemplos: construcción de Itaipú, Brasil-Paraguay. Brasil asegura energía barata y control sobre la infraestructura. Petrobras, operando en Bolivia o Perú. Empresas brasileñas actúan como brazos regionales del capital global. Resultado: dependencia reproducida. Aunque haya industrialización y expansión regional, el país subimperial sigue subordinado a las potencias centrales. Las razones:
dependencia tecnológica, necesidad de insumos extranjeros, dominación del capital transnacional, limitaciones estructurales internas. Ejemplo, Brasil crece en la región, pero sigue subordinado al capital extranjero, a Estados Unidos y a Europa por tecnología. Financiamiento e inversiones. Y esos financiamientos no son bajo unos intereses bajos. En conclusión, mis estimados compañeros, de la obra, del contexto de la obra se contrae el desarrollo dependiente, como lo he manifestado, por la industrialización subordinada, la explotación intensificada y la tecnología importada. La burguesía dependiente, gestora del capital extranjero, reproduce la dependencia, contradicción interna, bajos salarios para los trabajadores, mercado interno pequeño, necesidad de expansión, subimperialismo, expansión regional, venta de excedentes, competencias por recursos, autoritarismo, control de trabajadores, estado represivo, reproducción de la dependencia. Es así entonces, mis estimados, como realicé el artículo y en un sentido crítico, objetivo y realista, denominé subimperialismo y reproducción ampliada de la dependencia, bajo una lectura crítica de Marini. Muchas gracias.